Muy buenas tardes. Les habla Soledad Estrella en nombre de la Sociedad Chilena de Educación Matemática y les extiendo un cordial saludo de bienvenida a todos los participantes de este conversatorio internacional, especialmente a quienes nos acompañan desde México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Si se presentan, por favor, en el chat coloquen sus países para darles también la bienvenida. Este evento está dedicado a el didacta de la matemática Guy Brusseau y a reflexionar sobre la trayectoria, influencia y legado de su obra al sur de América. Junto al doctor Fidel Oteiza, primer presidente de SOCHIEM, hemos organizado este espacio para compartir y discutir los aportes de Brusseau al campo de la educación matemática, destacando cómo sus ideas han impactado y enriquecido nuestras prácticas educativas. Fidel. Gracias, Soledad. Gracias. Un saludo afectuoso y en realidad emocionado a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Hay personas que marcan una diferencia y que impactan positivamente la vida de muchos. Guy Brusseau lo hizo y de qué manera. Trabajé con él en diferentes escenarios en nuestra América. Eso cuando dábamos las primeras puntadas del tejido de las sociedades científicas nacionales. Eran los primeros pasos y las organizaciones internacionales que las iban conectando, que buscaban comprender, apoyar, deseablemente mejorar el aprendizaje de las matemáticas en muchos niños. Es el momento en que buscábamos una identidad propia como investigadores independientes latinoamericanos. Estábamos en los comienzos. Fue un placer, en la admiración y un honor. Inteligente, gran presencia y tremendo sentido del humor. Gracias, amigo, gracias, maestro. Y gracias, Dilma, Grecia e Ismenia, por compartir sus valiosas experiencias con nosotros. Gracias, Soledad y SOCHIEM, por generar este espacio. Soledad. Nos llena de orgullo contar con la participación de destacadas académicas y grandes investigadoras de la región que trabajaron junto a Brusseau y quienes contribuirán con sus perspectivas y experiencias a reconocer su legado. Tenemos a Dilma Fregona, a Grecia Galvez e Ismenia Guzmán. Los dejamos ahora con los moderadores, quienes se han dedicado con un alto compromiso a hacer de este conversatorio una experiencia enriquecedora para todos y todas. Muy bienvenidos. Buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos nuevamente. Les damos, Apolo y yo, la bienvenida a este conversatorio. Como ya lo dijeran Fidel y Soledad, en este conversatorio lo que queremos es brindar un homenaje al doctor Guy Brusseau en cuanto a su grandiosa personalidad, a su legado y a su trayectoria. Junto con Apolo Cova, hemos recibido esta invitación de parte de SOCHIEM para poder moderar este espacio de discusión y de conversación. Guy Brusseau nos dejó un gran legado y este legado surgió de su capacidad de cuestionamiento, de su inventiva, de cuestionar lo políticamente establecido en un tiempo en que la enseñanza de la matemática estuvo en el tapete de la discusión. Vamos a comenzar entonces presentando a nuestras grandes invitadas. Ya Soledad las mencionó, entonces Apolo, ¿tú quisieras presentarlas, por favor? Muy bien, muchas gracias, Teresita. En primer lugar, saludar a todos los que nos están escuchando y en primer lugar presentaremos a la doctora Dilma Fregona. La doctora Dilma Fregona destaca el rol de la educación pública en su formación como profesora de matemática en un instituto de formación docente. Pocos años más tarde, la doctora Fregona realizó estudios de posgrado en México y más tarde en Francia, con el apoyo de las universidades nacionales del Comahue y de Córdoba. Una beca externa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas le permitió abordar el diploma de doctora en didáctica de la matemática
estudiando en la Universidad de Bordeaux bajo la dirección del profesor Guy Brousseau. Realizó docencia en la Universidad Nacional de Córdoba y hasta el día de hoy mantiene contacto con ex estudiantes, actualmente colegas de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. La doctora Grecia Gálvez. La doctora Grecia Gálvez, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctora en Ciencia en la especialidad de Educación por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Su tesis fue dirigida por Guy Brousseau. Ha trabajado en el área de la educación matemática, en docencia, investigación y desarrollo en diversas instituciones. En México, en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAT, el IPN, y en Chile, en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, en el Ministerio de Educación y en la empresa Compumat. Además, en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. La doctora Ismenia Guzmán es profesora de Matemática y Física, título obtenido en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciada en Filosofía y Educación, obteniendo en la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Es magíster en Matemática, ese grado lo obtuvo en la Universidad de Santiago de Chile. Es doctora en Didáctica de la Matemática, grado obtenido en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, en Francia. Ha realizado múltiples contribuciones para el desarrollo de la educación matemática en Chile, como disciplina científica. Destacan entre ellos la creación del primer posgrado en el área de la didáctica de la matemática en Chile, denominado Magíster en Enseñanza de la Ciencia, con mención en Didáctica de la Matemática, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es integrante de la comisión fundadora de la Sociedad Chilena de Educación Matemática y creadora de espacios dentro de la educación matemática para las nuevas generaciones de didáctica. Fue presidenta de la Sociedad Chilena de Educación Matemática en 2 periodos, del 2002 al 2004 y 2004-2006. En su trayectoria académica ha sido directora de más de 20 tesis de magíster y doctorado, tanto en la Universidad Católica de Valparaíso como en la Universidad de los Lagos de Osorno. Ha diseñado variados cursos para la malla curricular de la carrera de profesor de matemáticas, para seminarios y talleres en educación. Participó en el diplomado para profesor de educación básica para la obtención de la mención matemática, organizado por la Universidad Católica de Valparaíso, a cargo del curso de geometría y de la escritura de un libro de geometría para séptimo básico, con una versión para el profesor enfocada a la gestión didáctica en clases y un cuaderno con problemas donde los niños tenían el espacio suficiente para trabajar. Ha sido reconocida por la medalla Fide et Labor, Fe y Trabajo, otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y durante el año 2022 las autoridades de la Universidad de los Lagos reconocen públicamente su trayectoria, denominando, comillas, Colección Bibliográfica de Educación Matemática, doctora Ismenia Guzmán Retamal, cierre de comillas, a la colección de recursos bibliográficos de los programas de posgrado en Educación Matemática de la Universidad de los Lagos. Finalmente, decir que es la primera doctora en Didáctica de la Matemática en nuestro país. Adelante, Grecia. Muy bien, muchas gracias, Apolo. Bueno, como ven, tenemos a grandes doctoras investigadoras en el área de educación matemática, quienes a través de sus vínculos académicos con el doctor Guy Brousseau, ellas mismas abren la discusión en sus lugares digamos, de labor, ¿cierto?, en Chile y en Argentina, sobre educación matemática, sobre enseñanza de la matemática, ¿cierto? Y gestionan acciones relevantes para crear masa crítica en sus respectivas regiones y transformar con esto el escenario de la educación matemática. Por ello, por su gran experiencia y por esta relación académica que tuvieron con el doctor Guy Brousseau, queremos saber, conocer, primero que nada, en qué circunstancias ustedes, cada una de ustedes, conoció al doctor Brousseau y cuáles fueron sus impresiones al escucharlo presentar estas importantes ideas sobre enseñanza de la matemática. Partiremos con
¿Cuál de nuestras invitadas va a tomar la palabra para darnos a conocer su experiencia? ¿Podría ser Ismenia? Bueno, puede ser. Bueno, yo conocí a Guy Brousseau en Poitiers, en una de las primeras estadías que hice de perfeccionamiento en Poitiers. En esa oportunidad había en el Instituto de Matemática Avanzada, donde estaba el IREM, el Instituto de Investigación en Enseñanza de la Matemática, había un seminario de mundano, se llamaba. Quería decir que cualquiera investigador, matemático o didacta podía tomar la palabra y darnos una charla. Bueno, en ese Brousseau llegó ahí a conversar por primera vez de su teoría de situaciones que estaba realizando. Todavía no la tenía todavía no lo tenía bien, no había dado su examen de grado de Estado, un doctorado de Estado, y no lo había dado todavía. Así que estaba en esa situación. Y por supuesto que tenía muchas discusiones. Era un tremendo peleador para defender sus ideas. Yo tuve la oportunidad, la primera vez que conversé con él fue de política, porque me dijo, usted viene de un país, de un país con dictadura, y yo nunca voy a ir a un país con dictadura. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? Nosotros no tenemos la culpa de tener una dictadura. ¿Por qué usted nos va a privar de venir a visitarnos si es que tenemos plata para traerlo? Y sé que nos conseguimos. Entonces se quedó pensando y me dijo, bueno, cuando se acabe la dictadura, pero si no se acaba, le digo yo. Bueno, cuando se acabe la dictadura, pero tratemos de que se acabe la dictadura, que se acabe la dictadura para yo venir. Fue muy simpático porque más adelante vino a Chile en más de una oportunidad y nos hizo teníamos en el Instituto de Matemática teníamos unos coloquios y que yo invitaba a toda la gente de educación matemática y de profesores que enseñaban en las distintas universidades. Y tuvieron ocasión de conocerlo también, toda la gente. Me acuerdo que en una oportunidad fuimos con Grecia, estaba, y fuimos a la Isla Negra. No sé si tú te acuerdas de ese paseo, de tantos años atrás. Y en la Isla Negra están todas las colecciones que tenía Pablo Neruda. Y dijo un montón de cachureos. Muy gracioso, como alguien dijo que tenía un tremendo sentido del humor. Bueno, yo podría seguir hablando mucho más de Brousseau, pero le doy la palabra a los demás colegas. Grecia, ¿continúa usted? Ok. Yo conocí a Guy Brousseau en agosto del año 1980. En una colonia, un lugar vacacional muy lindo acá en México, que yo estoy acá ahora. Fue la sede de una reunión de la CIAM. La CIAM era una comisión internacional para el mejoramiento de la educación matemática, de la enseñanza de la matemática, que estaba integrada prácticamente por europeos, tanto de Occidente como de los países del este en esa época. Y personas muy importantes pertenecían a ella, de matemáticos, educadores matemáticos. Y entonces, como la sede era en México, yo mi equipo de trabajo tuvimos la oportunidad de asistir, y durante los, 3, 4 días que duró la reunión,
yo siempre estuve muy pendiente y muy interesada en este señor que era tan vehemente en sus intervenciones, al cual yo en ese tiempo no sabía mucho francés, no lo entendía mucho, pero me impresionaba. Pero el último día, él presentó una película en blanco y negro, de haber sido Super 8, celuloide, muy interesante. Y era la filmación de una actividad que él desarrolló en su escuela Michelin, Francia, en el Centro para la Observación, sobre una actividad, un juego que se llamaba la Carrera 20. Y a mí me impresionó, pero muchísimo, porque estaba tan bien planeado, tan bien ejecutado, tan linda era una cosa hermosa. Se trataba de un juego entre dos niños. Primero el profesor lo explicaba, jugaba con un niño, y era muy simple. Partiendo de cero, uno de los jugadores decía 1 o 2, y el otro sumaba 1 o 2. La cosa era el que decía 20 ganaba. Y bueno, entonces primero en la película se mostraba la filmación del juego del profesor con un niño, luego dos niños adelante en el pizarrón, registrando los números que decían como para fijarse por qué camino iban avanzando hacia el 20, y después una fase muy interesante en que era una competencia entre equipos. Entonces esa competencia tenía una parte en que dos niños representantes cada uno de uno de los equipos jugaba contra otro representante del otro equipo, elegidos ambos al azar. Entonces jugaban, se veía quién ganaba, y luego se les daba un tiempo para que los niños, cada uno en su equipo, reflexionaran. Oye, ¿por qué dijiste este número? ¿Qué sé yo? Podría haber dicho este otro si hubieras dicho este ganaba. En fin, esa cosa era muy interesante para mí. Y finalmente el juego cambiaba. Entonces ya no era jugar el juego, sino era decir afirmaciones en las cuales que eran válidas. Entonces un niño decía, bueno, si yo parto y digo 1, gano. Y entonces otro decía, no, yo creo que no es así. Y entonces, o decían que sí. Pero el que había hecho esa afirmación tenía que demostrar, jugando o sea, probando y convenciendo y argumentando que esa afirmación era válida. Y esa parte también era muy novedosa para mí. Bueno, terminó la película, yo salí y me acerqué a Brusó, y en esa época yo pertenecía a un equipo en que hacíamos trabajo en una escuela, en la cual planificábamos las actividades con las profesoras, luego íbamos, observábamos, recogíamos los trabajos de los niños, teníamos toda una historia ahí de mucha interacción con los maestros. Y me acerqué a Brusó y le dije, me llamó mucho la atención la excelente coordinación que había entre lo que anunciaba la película que iba a suceder y la forma en que la profesora que dirigía el grupo daba las consignas, orientaba, en fin, cómo conducía la clase. Y les quiero preguntar, bueno, ¿cómo ustedes logran esa relación tan estrecha con los docentes a los cuales ustedes están orientando para realizar estas actividades? Bueno, miró, se cogió de hombro y me dijo, bueno, en realidad la de la película es mi esposa. Ese fue mi primer conocimiento de Brusó. Bien, muchas gracias Grecia. Y Dilma, ¿qué nos tiene que contar? Bueno, primero quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Educación Matemática por haberme invitado a este homenaje. Bueno, yo primero conocí a Brusó a través de algunas obras de él. Yo en el año 82 fui a trabajar al Departamento de Investigaciones Educativas, donde estaba Grecia, ahí nos conocimos, y como Grecia ya estaba haciendo su tesis con él, nos
habíamos armado un seminario en el cual participaba también David Bloch, de México, entre otros, y entonces, bueno, nos fuimos aproximando y discutíamos y estudiábamos algunas obras ya publicadas, digamos, por Guy. Y después, al año siguiente, también en el marco de la tesis que estaba haciendo Grecia con él, Brousseau visitó México. Ahí hablaba español, hablaba castellano, pero con muchas dificultades. De una manera muy vehemente, como decían, pero a mí me pareció en ese momento un señor muy mayor, con mucha energía, pero muy mayor. Bueno, ahí en esas charlas que dio, difundió principalmente algunos de los resultados de su largo trabajo de investigación sobre los racionales y los decimales. Y era fascinante lo que contaba, todo el estudio sobre historia de la matemática y sobre epistemología para diseñar las situaciones en torno a los racionales y a los decimales. Bueno, me quedé ahí fascinada con esto y en el año 88 tuve la oportunidad de, con una beca del CONICET, como decíamos en la presentación, de iniciar mis estudios en Bordeaux. Y ahí me llevé una enorme sorpresa, porque ese señor que me había parecido muy mayor tenía una vitalidad y una capacidad de trabajo impresionantes. Éramos varios los estudiantes del doctorado en ese momento, los que iniciábamos el doctorado y los que ya venían trabajando con él. Bueno, en total estuve 3 años en Bordeaux, no consecutivos, porque, bueno, como dependía de la ayuda estatal, por ahí no llegaba y entonces, por razones económicas, tuve que volver y después retomé y terminé la tesis en el año 95. Bueno, muchas gracias, doctora, por compartirnos esta experiencia con el doctor Brousseau. ¿Nos podrían contar también, a juicio de ustedes, cuál es la importancia de la obra, de este legado tan importante que ha dejado el doctor Brousseau para la enseñanza de la matemática? Bueno, si quieren empiezo yo. Ok, sí. Bueno, yo creo que intentar responder a esa cuestión nos podría llevar varios días, porque fue un gran trabajador y durante una trayectoria muy vasta. Yo lo que pensé para este conversatorio es tomar como 2 aspectos que me parecen fundamentales de su obra. Uno es el trabajo, digamos, de construcción de una didáctica de la matemática desde una perspectiva científica. Y el otro trabajo, y lo otro que quisiera destacar, es el trabajo en colaboración con otros actores, tanto en la investigación como en la parte experimental. La primera versión de la teoría de situaciones la presentó en una conferencia en el año 1970. Y eran realmente los inicios de la teoría. Allí presenta las situaciones de acción, de formulación y validación, de las que estuvo hablando Grecia recién, y años más tarde incluyó las situaciones de institucionalización. Bueno, les decía, fue uno de los que trabajó muchísimo en la construcción de la didáctica de la matemática como un campo científico. Y por los años 70, digamos, había distintas expresiones para designar este campo de investigación. Entre ellas, él específicamente proponía el nombre de epistemología experimental.
De manera que eso incluía el diseño, la investigación de situaciones en escritorio, digamos, pero después llevaba una confrontación a la práctica. Esos diseños ya estaban producidos desde la perspectiva teórica que se iba engrosando, digamos, ¿sí? El otro día hablábamos, por ejemplo, la noción de contrato didáctico, que está muy desarrollada, muy difundida, la noción de ingeniería didáctica, aparecieron varios años después de aquella publicación del año 1970. Acá entonces, con esta cuestión de que lo que estaba diseñado desde la perspectiva teórica tenía que ser confrontado con la práctica de enseñanza, entro en el segundo aspecto que quiero destacar, que es el trabajo en colaboración con otros actores. Él ya tenía mucha experiencia de trabajo con docentes de diferentes niveles, porque a partir de los años 60, en las diferentes universidades e instituciones pedagógicas de Francia, se había comenzado a hacer todo un movimiento en relación a la reforma de la matemática moderna. Entonces, matemáticos y distintos investigadores, psicólogos, etcétera, de alguna manera organizaban encuentros con docentes de los diferentes niveles y proponían algunas clases, digamos, para enseñar aquellos temas que no habían sido parte de la formación de los docentes en actividad. Entonces, ella tenía un vínculo bastante directo con la escuela. Además, él había sido maestro rural, junto con su esposa, con Nadine, durante varios años, y comenzó a plantearse la necesidad de que las situaciones diseñadas no podían llevarse a la práctica en escuelas comunes, ni en anexos, con ciertas tradiciones de formación, donde la investigación no estuviera incorporada en la práctica, digamos, en la carga horaria de los docentes. Entonces, por el año 70, 72, con un grupo de investigadores y también de gente de la gestión, digamos, del Ministerio de Educación de la comuna de la zona de Bordeaux, plantearon la necesidad de crear una escuela para la observación. Entonces, los diseños de clases se preparaban, pero después había que discutirlos y llevarlos al aula en una escuela que tenía esas características, escuela para la observación. Entonces, en el año 72 se creó finalmente la Escuela Michelet, que era un establecimiento educativo de nivel inicial y primario, de gestión pública y regido por la normativa nacional vigente. En ese mismo año logró crear el Centro para la Observación y la Investigación en la Enseñanza de la Matemática, que era un dispositivo, digamos, avalado por la Universidad de Bordeaux y el IREM de Bordeaux, en el cual participaban diferentes actores, investigadores formados, estudiantes, investigadores en formación, los niños de la escuela, los maestros de la escuela. En esa escuela, por cada nivel educativo, había profesores, formadores de maestros que colaboraban en la preparación de las clases. Entonces, los maestros no solamente, tenían 2/3 de su carga horaria destinadas a dar clases y 1/3 liberado para hacer observaciones de clase, para hacer informes, para involucrarse en los proyectos de investigación de los diferentes estudiantes del mismo grupo de investigación de Brousseau, etc. Él fue director de ese Centro para la Observación durante más de 25 años.
Y bueno, se produjo ahí una enorme cantidad de materiales, no solamente en términos de papers y de tesis, sino de materiales que aún no fueron debidamente explorados y en los últimos años están cedidos a la Universidad de Castellón. Muchas gracias, Vilma. Le damos la palabra a Ismenia para que nos pueda contar su experiencia. Gracias. Bueno, yo participé en varios IREM, en los Centros de Investigación de Educación Matemática. Y en estos centros siempre estaba la idea del trabajo colaborativo con profesores. Los profesores estaban liberados para asistir al IREM. Y de un tiempo, mucho tiempo después, los profesores trabajaban en forma voluntaria. Llegaban todos los miércoles, llegaban al IREM a trabajar, a presentar sus dificultades de enseñanza, los fenómenos didácticos que aparecían en las clases, que aparecían muchas cosas ahí. Y era muy interesante, los profesores estaban fascinados porque de cada reunión salían contentos con la resolución de sus problemas o con cuestionamientos. Lo que eso fue las bases para hacer los doctorados en didáctica. Que me acuerdo que había en 3 lugares había doctorado, en Estrasburgo, en Bordeaux y en ¿cómo se llama esto? En los Alpes, por allá. No me recuerdo el nombre. ¿Grenoble? ¿Ah? ¿En Grenoble? No. No recuerdo el nombre del lugar, pero estaban ubicados en Francia, en los distintos lugares. Voy a ver si me acuerdo del nombre. Entonces, en cada lugar los doctorados eran independientes, no había, pero muy independientes, cada uno hacía su doctorado como le daba la gana, pero las universidades estaban detrás de esto y había mucho contacto entre los distintos profesores de los distintos doctorados, por lo tanto había una coordinación. Eso era muy interesante porque recibíamos nosotros en Estrasburgo, recibíamos los distintos profesores que trabajaban en los doctorados que estaban vigentes. Lo que fue muy, muy positivo para hacerse su propia idea de lo que era la idea de la matemática. No una idea así totalmente fija, sino que una idea exactamente como disciplina científica. Y Brusseau colaboró mucho en eso al decir que en el año 70, como decía alguien, la Dilma, parece. Dilma, sí. Habían muchos encuentros entre profesores y cada profesor llevaba al encuentro una postura de clase. Entonces Brusseau se preguntaba, con todo este trabajo que hacen los profesores, ¿qué validez tiene? ¿Qué validez tiene? Y entonces de ahí empieza a hacer la ingeniería didáctica. Él le llamaba ingeniería a las clases que se diseñaban. Le llamaba ingeniería. Entonces esto hizo que hubiera un método
una metodología de investigación para estas propuestas didácticas. Y entonces todas estas propuestas didácticas que la gente hacía se tenían que probar, tenían que ser experimentadas. Y se validaba lo que la gente sostenía que iba a lograr con esta propuesta didáctica con lo que en realidad se lograba. Entonces, cuando había una correspondencia entre lo que se proponía y lo que se lograba, la ingeniería estaba validada. Gracias, Ismenia. Esa es una de las cuestiones que tenía, que planteó mucho del dominio científico de la didáctica, que era una ciencia. Tenía un objeto, para hacer ciencia, decía él, tenía un objeto de estudio, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene método teórico, situaciones, entre otras, porque después, ahora sí, David también tenía su teoría, Chevalar tenía otra teoría por otro lado, pero entonces habían ya, la didáctica tenía teoría para poder confrontar con lo que se decía. ¿Cómo se sostiene una propuesta didáctica? ¿Cómo se sostiene? Y probarla. Esa es una de las cuestiones más importantes que yo consideré en esto, que se necesita un objeto de estudio, un método de investigación y un marco teórico para analizar, tanto para proponer la propuesta didáctica, valga la redundancia, como para validarla. Eso sí creo yo que es una de las cuestiones súper importantes del legado que él dejó. Y queremos saber ahora la experiencia que nos puede decir Grecia acerca de este tema. Bueno, yo puedo repetir un poco que la obra del doctor Rousseau es muy importante porque él fue pionero en el desarrollo de un enfoque científico para investigar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en contextos escolares. Y que él logró esta obra tan grande porque tenía una enorme capacidad para desarrollar este enfoque, tanto capacidad a nivel teórico como experimental. Además de como mencionó Dilma, lo que logró él ahí en Bordeaux, este centro para la observación dentro de una escuela, tenía enorme capacidad para obtener recursos, pero además para administrarlos muy bien, muy inteligentemente, organizando el funcionamiento del equipo de trabajo que coordinaba de una forma realmente admirable. Y además, por lo menos a nivel de Francia y posteriormente cada vez incorporándose más países, la capacidad de liderar un trabajo colectivo de didactas, de matemáticos. Él siempre se interesaba. Cuando estuvo en Chile la primera vez, me dijo, estaba trabajando en el centro Félix Klein de la USACH y éramos educadores matemáticos. Entonces dijo, ¿dónde hay matemáticos? Entonces le dije, yo conozco a uno, Fidel Oteiza. Y fuimos y se lo presentó y dijo, yo les quiero hablar a matemáticos porque es importante que los matemáticos... Y tenía toda esa vehemencia de la que ya hemos hablado, que no sé si Fidel se acuerda, pero fue muy simpático, así como él quiso, dentro de la universidad en que estaba, conectarse con un grupo de matemáticos, contarles sus ideas, compartir. Bueno, la obra del doctor, como decía, es muy grande porque es muy extensa. Él trabajó en todos los niveles de educación inicial, durante toda la primaria, distintos contenidos, abordó a través de estos procesos experimentales.
Pero no solo eso, sino también desarrolló muchas herramientas teóricas, como la de contrato didáctico, los tipos de situaciones, la noción de obstáculo epistemológico, la noción de medio, que era uno de los componentes de la situación que él describía. Y yo quisiera, así muy brevemente, llamar la atención sobre cómo también esta obra es importante, porque Brousseau incluyó aspectos no solo cognitivos en su observación y en su teorización, sino también socioafectivos que tenían que ver con la relación entre docente y alumno y de ambos, y sobre todo del alumno, con el conocimiento. Y un caso paradigmático en este aspecto es el de que se conoce como el caso Gael, que es un niño con el que Brousseau trabajó en forma individual, más o menos en el año 77, y era un niño que tenía una dificultad específica para aprender las matemáticas. Le iba bien en las otras cosas, era un niño en segundo básico. Entonces Brousseau se puso a trabajar y le dijo, a ver, ¿qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que no te resulta en las clases de matemáticas? Y el niño le leyó un problema. 57 autos están en un estacionamiento, 24 son rojos, y no tengo que averiguar cuántos no son rojos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, igual como lo hace la maestra, yo sumo 57 más 24, y entonces tengo 81 que no son rojos. Entonces ahí Brousseau lo que se plantea es, le sigo dando problemas de este mismo tipo y el niño no resolviéndolo, le pido que haga un dibujo de la situación porque no se le está imaginando, me pongo a trabajar como desde la perspectiva piagetana en la relación de inclusión, lo rojo, lo no rojo es parte del total de autos, o otra cosa. Y él hizo otra cosa. Entonces le cambió totalmente el panorama al niño, le creó una situación en la cual había una bolsa con 52 piezas de estas de los bloques de bienes que tenían distintas formas, tamaños, colores, y había 19 que tenían características similares, que eran cilindros, no me acuerdo, un tipo de carácter. Entonces seleccionaron esas aparte y dijo, ya, acá estaban las 52, acá sacamos 19, ¿cuántos quedan? Y el niño, bueno, según Brousseau, lo que dice, como él caracterizó a este niño, este era un niño que él era indiferente al conocimiento. Le pedía que hiciera cosas, él las hacía, medio le pedía ayuda a la maestra, haciéndose simpático, y salía del paso. Pero con esta situación que él le planteó, este niño se interesó. Dijo, uy, ¿cuántos quedarán? Y empezó ahí, primero a dar respuestas al azar. Entonces, cuando veían que las respuestas que daba el niño estaban lejos todavía de la solución, iban registrando. Ah, ahora tú dijiste tantas. Y no. Entonces, poco a poco, el niño se fue interesando cada vez más y crearon una situación en la cual, una vez que sacaba una cantidad de piezas, le preguntaba al niño, ¿apuestas? ¿Cuántas crees que hay? Pero el niño decía, no estoy seguro. Y en la medida en que iban repitiendo la acción y el niño se iba dando más cuenta que si sacaban más piezas quedaban menos, y entonces iba como más o menos incorporándose en la dialéctica del juego, el niño se fue entusiasmando más y al final logró adquirir una técnica, digamos, una estrategia, que era, tenían las 52 piezas, sacaban, por ejemplo, 7, y decía, ¿cuántas quedan? Yo creo que 40. A ver, si a 40 le sumas 7, ¿cuánto da 47? ¿Llegaste a las 52? No. Ah, entonces tienen que haber más de 40. Y a través de este tipo de razonamiento el niño fue realmente empezando a pensar matemáticamente por primera vez en su vida, y a través de esto, de 8 sesiones, Brousseau logró que este niño se interesara, que hiciera estrategias correctas, que, en fin, que lograra lo que él quería, otra actitud a la matemática, que es lo que él promociona, propugna en toda su teoría y su práctica y sus propuestas. El lograr que el niño se interese, que el niño se comprometa personalmente, que las decisiones que toma, él se juegue en sus decisiones. ¿Y está seguro? Sí, estoy seguro. Ya, a ver. Y entonces en ese momento, cuando el niño estaba realmente seguro,
Cuando se daba cuenta que lo que él había calculado, más las presas que tenía afuera, daban el total, ahí recién abrían la bolsa y el niño feliz. Entonces, como que ese es un ejemplo muy claro de cómo a Brousseau le interesaba la vinculación del niño con la matemática, con el contenido, su compromiso, su necesidad de lograr conocimientos que le sean útiles y que él pueda confiar en ellos. Eso. Qué interesante lo que tú planteas, Grecia, la forma en que en ese tiempo ya Brousseau se hace cargo de que el niño aprenda, de generar estrategias para que el niño aprenda con todo y que señalar también con esto que el aprendizaje es un proceso, ¿sí? No es solamente el hecho de que el profesor le diga si está bien, está mal o le dé la definición, sino que da cuenta de que hay un proceso y nos enseña a los profesores digamos, a seguir sus pasos, ¿sí? ¿Y cómo es posible variar las condiciones del aprendizaje? También, claro, sí, genial, muy genial. Pero del caso Gael, él saca la teoría, el concepto teórico de contrato didáctico. Contrato didáctico. Claro. No sabía lo que se le pedía. 30 segundos, un comercial. Les cuento que tenemos... Quisiera preguntar, ¿sí? Tenemos preguntas del público. De Brasil, de México, de Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Chile. Nos están viendo distintos colegas, académicos, profesores, estudiantes que están interesados en la temática. Quisiera hacer una pregunta. Al tiro, Teresa, reiterar a todo el público que, por favor, escriban preguntas dirigidas a alguna de las académicas, porque hasta este minuto nos han llegado saludos, muchos saludos, más de 100 saludos, pero si hay preguntas para enriquecer el conversatorio sería interesante. Nada más, Teresita, gracias. Bien, yo quisiera preguntar a quién se refirió que Brousseau dio su doctorado de Estado. ¿A qué se le llama en Francia el doctorado de Estado? Sí, había 2 doctorados. Doctorado de tercer ciclo y doctorado de Estado. Ahora, el doctorado de tercer ciclo era muy pobre para hacer PhD. Y el doctorado de Estado era mucho. Entonces los franceses tuvieron que bajar, es decir, poner un intermedio, la Nouvelle Thèse. La Nouvelle Thèse es un doctorado que se asemeja al PhD, pero ellos siguen con su doctorado de Estado. Y pareciera que el doctorado de tercer ciclo pasó a ser el magíster. Son como niveles de perfeccionamiento en Francia. No sé si hay preguntas ya, Apolo. El posgrado, posgrado, después del título de grado viene el posgrado. Tengo una pregunta. Los doctorados. Okay. Tengo una pregunta. Bien. ¿Dirigida a quién? Andrea Pinto dice, ¿qué piensan y sienten al ver todo lo que hemos avanzado en la didáctica de la matemática? ¿Y qué mensaje dejan a las futuras didactas de la matemática para aportar a la educación de los niños, niñas y jóvenes de Chile? Andrea es chilena. No sale destinataria. Ya. ¿Quién va a tomar la palabra? ¿La leo de nuevo? Ya. Por favor. Se ve, está escrita. ¿Qué piensa y siente al ver todo lo que hemos avanzado en la didáctica de la matemática? Esa es una pregunta. La otra, ¿qué mensaje dejan a las futuras didactas de la matemática para aportar a la educación de los niños, niñas y jóvenes, entre paréntesis, de Chile? Mira, yo puedo contestar.
están los magísteres en didáctica de la matemática y están los doctores en didáctica de la matemática. Entonces, es necesario estudiar. No se puede progresar, innovar o hacer cosas, acaso uno se queda solamente con el grado de profesor. Tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Porque hay que desarrollar la investigación. Entonces, para que los niños aprendan y los profesores también aprendan, es necesario ir más allá también de un curso de perfeccionamiento, porque un curso de perfeccionamiento es válido, pero no va a fondo. Eso diría yo. ¿Yo puedo decir algo? Yo creo que es cierto que se ha avanzado mucho y hay una enorme diversidad de corrientes, digamos, de investigación en el campo de la didáctica de la matemática. Acá estuvimos centrados en el homenaje a Guy, entonces hablamos fundamentalmente de características de la teoría de situaciones, pero hay muchísimo material y muchísima producción. Lo que me parece que en Chile y en Argentina y en muchos lugares del mundo, creo, falta una consideración desde las políticas de Estado de los resultados de investigación. O sea, me parece que la inversión en educación a partir de los resultados de investigación, acá porque estamos en matemática, pero me imagino que en diferentes dominios debe suceder. O sea, las maravillas que contaba Grecia de la carrera 20, en ese caso era Nadine Brousseau la maestra. Yo tuve la experiencia de trabajar con otras maestras también excelentes. ¿Cómo se forman esos maestros? ¿Cuánta inversión tiene que haber en tiempo y en recursos económicos para que eso sea posible? Si no, quedan, yo creo que tanto en diferentes países tiene que haber grupos de profesores o de maestros en escuelas primarias o en diferentes niveles que pueden llevar a cabo experiencias exitosas, pero que no alcanzan, digamos, a incidir a escalas más importantes, digamos, en el sentido de abarcar y hacer que el nivel educativo, digamos, sea mejor en todos los países del mundo, ¿no? Me parece que es eso fundamental. Tengo otra pregunta, puede ser, es de Hernán Víquez, de la Universidad de Costa Rica. Él dice, me gustaría saber cómo ha influido el aporte de Guy Brousseau a la educación matemática chilena. Saludos desde Costa Rica, pero agregó además una segunda. ¿Qué impacto tienen en la actualidad los aportes de Brousseau en el sistema educacional francés? No viene dirigida a ninguna de las tres. Cualquiera de ustedes puede tomarlo. ¿La repites, por favor, la primera pregunta? ¿Cuál ha sido el impacto de Guy Brousseau en la educación chilena, la educación matemática chilena? La segunda es si tienen antecedentes de cuál ha sido el impacto también de Brousseau en la educación francesa. Bueno, en la educación chilena, yo pienso que es la creación de los doctorados. El doctorado de la Católica de Valparaíso y el doctorado de la Universidad de los Lagos, de Osorno. Esos han sido unos tremendos aportes para la formación de didactas y que están trabajando en las distintas universidades del país. Y ellos, con sus experiencias, tienen sus cursos. Nosotros en Chile tenemos las jornadas regionales, o sea que además de las jornadas nacionales, están las jornadas regionales,
que es con profesores, dirigidas a profesores. Y grupos de trabajo, por supuesto. Y eso existe. Pero le falta más. Falta más. No nos podemos quedar tranquilos con ese poquito. Ahora, en Francia, ¿cómo impactó, cómo entró la matemática? Entró con los IUFM, con los institutos de formación universitarios. Pero lamentablemente, hace unos años atrás, un ministro de Educación borró los IUFM. Y yo tengo algunas amigas que se desmoronaron con eso, porque fue fatal para el desarrollo de la didáctica matemática francesa. O sea que había dos niveles, el nivel de formación y el nivel de investigación, que sigue siendo fantástico. Pero ya sin esta parte del profesorado. No sé qué noticias tendrán ustedes, pero por lo menos yo tuve esa que fue. Yo quisiera agregar que en Chile, a fines de los años 90, hubo un programa que lo lideraba el Ministerio de Educación y la Universidad de Santiago de Chile, Centro Félix Klein, que ya mencioné, y el programa se llamó LEM, Lectura, Escritura y Matemáticas. Y en la parte de matemáticas hubo una coordinación de bastantes universidades chilenas en las cuales se implementó este programa a nivel de la enseñanza básica de los primeros 4 años, y tuvimos la asesoría directa de Brousseau. Él estuvo trabajando con nosotros, venía y analizábamos lo que hacíamos. Y este programa, refiriéndome ahora a las palabras de Dilma, tiene los inconvenientes que tienen las políticas estatales, que duran demasiado poco. Eso. Okay. Tengo otra pregunta, ¿puedo formularla, Teresita? Enrique González pregunta, ¿cuáles fueron los temas y aportes de sus tesis de doctorado bajo la dirección de Brousseau? Enrique González de Chile está preguntando por cuáles fueron los temas y aportes de sus tesis de doctorado bajo la dirección de Brousseau. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Enrique, la pregunta que hizo Enrique. Bueno, si quieren empiezo. Yo estudié las situaciones de comunicación de figuras planas, en la geometría y en lo que era los últimos 2 años de la escuela primaria francesa, que son 4º y 5º grados. Fue una experiencia maravillosa porque en realidad hacía muchos años que Nadine y Guy, porque bueno, una cosa en esto de la colaboración, disculpen, un paréntesis. Cuando Guy diseñaba las lecciones, antes de discutirlas en la escuela con el maestro que correspondía al nivel, digamos, las discutía con Nadine. Y entonces eso lo remarca ahora en un trabajo que hizo en los últimos años, de cómo Nadine le ayudaba, digamos, a hacer que esa lección pudiera efectivamente ser hecha en un aula. Entonces, con esto de la comunicación de figuras, tal vez muchos la conocen, son figuras recortadas sobre papel resistente, digamos, y yo me enganché con ese tema porque un día Nadine Brousseau me dijo que en realidad esa situación era muy difícil de estudiar porque cada año los chicos hacían mensajes diferentes y entonces no podíamos
prever de alguna manera cuál iba a ser la continuidad de la lección. Entonces, por ejemplo, había un trapecio, por ejemplo. Y entonces un año hablaban de parece una maceta. Otro año decían es un zapato. Otro año decían tiene dos lados paralelos, los otros dos inclinados. Qué sé yo, cosas así. Entonces me puse a estudiar esa lección, ese grupo de lecciones en torno a las figuras, y la verdad que fue muy hermoso trabajar con Nadine y con Denise Grelar, que fue la otra maestra que fue directora después de la escuela, y con las maestras a cargo. Y bueno, de hecho, con Denise fue muy importante el trabajo, hablando de la colaboración. Ella colaboró mucho conmigo y yo le pude poner un reconocimiento, digamos, la tesis, porque, por ejemplo, viendo el video de unas clases que ella no había hecho en ese momento, o sea, ella no era la maestra dando la clase, comentaba, ahí hubiésemos tenido que hacer otra cosa, la maestra hubiese tenido que decir otra cosa, ahí había que retomar tal otra. Era como que tenía a mí me impresionaba eso, porque era como que tenía una película sobre las posibilidades que daba la planificación de la lección y las decisiones que había tomado la maestra en cuestión. Fue muy, muy interesante. Bueno, por supuesto que fue Guy el que logró esbozar ese esquema de continuidad de cómo hacer las lecciones, pero después yo no supe que nadie continuara ese trabajo, entonces quedó ahí un poco a media asta. Gracias, Dilma. Ismenia, ¿te acuerdas de tu primera investigación? Claro. Para el doctorado. En Francia, la primera investigación que hice yo fue los registros puestos en juego en la noción de función, que fue un paper que está publicado. Y más adelante, cuando hice mi doctorado, trabajé en el rol de la apropiación de las representaciones en la noción de función. Siempre con la noción de función. Pero ahí ya más allá de la función lineal. O sea, con la función lineal, pero siguiendo más arriba. Muy interesante. También está publicado eso, está en el internet. Grecia. Ya. Yo estaba interesada cuando empecé a trabajar en mi tesis en cómo los niños conciben el espacio urbano y cómo su concepción del espacio urbano y la representación que hacen del espacio urbano puede ser funcional a el estudio de algunos conceptos geométricos como paralelismo, perpendicularidad, ángulo. Y en ese contexto empecé a trabajar con Brousseau y lo que él me pedía era que diseñara situaciones. Entonces yo diseñaba situaciones, en fin, se las presentaba y él me las objetaba. Era una larga secuencia de situaciones en las que yo proponía y él me decía, no, pero es que acá necesitan saber un conocimiento más avanzado. O no, eso ya lo saben. Entonces fue muy interesante y muy aleccionador. Para mí yo aprendí mucho diseñando situaciones que no servían. Finalmente, la situación con que yo culminé mi trabajo fue en un curso de quinto año básico. Un par de niños salía de la escuela y la escuela estaba en una urbanización muy regular, en que habían calles paralelas, perpendiculares, pero de repente había calles intermedias, no todas las cuadras eran del mismo tamaño, en fin. Y el experimento que hicimos fue decirles a estos niños, 2 de ustedes van a salir con un papel blanco, y lápiz, y un adulto los va a acompañar, obviamente, van a organizar el recorrido que a ustedes se les ocurra, y unas 4 o 5 cuadras, no mucho más por el tiempo,
y entonces tienen que dibujar un mapa, de manera que otros 2 niños que salgan después con ese mapa sepan a qué lugar llegaron ustedes. O sea, ellos marcaban todo lo que querían y los siguientes niños, los usuarios del mapa, era una situación de comunicación, tenían que, siguiendo ese mapa, llegar hasta un lugar y decir, es una farmacia o es un mercado. Y entonces esa era la validez empírica del mapa. Y esto lo repetimos varias veces, finalmente terminamos haciendo en el piso de la sala un mapa de todo el entorno, todos los lugares que habían recorridos unificados. Los niños estuvieron muy felices porque dijeron, primera vez que podemos jugar con nuestros autitos en la clase. Antes los tenía que esconder en la bolsa. Sí, y descubrimos cosas bien interesantes, como por ejemplo los niños pensaban que había un mapa para ir y otro para volver. Se dieron cuenta que cuando de ida doblaba a la derecha, de vuelta de regreso tenían que doblar a la izquierda. Otra cosa que apareció fue que descartaron el escribir nombres, porque dijeron, yo estaba en ese tiempo trabajando en México, en México todas las calles se llaman Miguel Hidalgo, entonces dan nombres de calles no sirven. Entonces, pero sí daban como referentes. Aquí hay una panadería. La panadería era mucho más importante que el nombre de calle, o se habían atravesado 3 o 4. Y fue muy lindo mi trabajo, me interesó mucho. Y claro, tampoco tuvo continuidad, excepto ahora en que estoy trabajando, después de 40 años, con un grupo que está interesado en estudiar la representación de sus localidades de niños que están en zonas muy dañadas ecológicamente. Entonces ahora me han pedido que me vincule a ese grupo y estoy feliz porque otra vez estoy con los mapas. Oye, bueno, una reminiscencia. Esta fue una respuesta de cada uno de ustedes a Fernando González, que él, no sé quién Enrique es, González. Enrique González, pero estaba interesado en sus tesis que habían investigado ustedes en su momento. Ya estamos pasados en la hora. Sí. Hay una pregunta. Al tiro, Teresita, hay una pregunta que hizo un colega de Argentina, Pablo. Y seguramente debe ser para Dilma la pregunta. ¿Se puede decir que la didáctica de la matemática ha sentado raíces firmes? ¿Es observable su impacto? Este es un colega tuyo, Dilma, de Argentina. Sí, pero la podemos contestar también. No, por supuesto, claro, pero como viene de Argentina, en particular ¿se puede decir que la didáctica de la matemática ha sentado raíces firmes? ¿Cuál ha sido su impacto? Eso es lo que está preguntando él. Y con esta pregunta yo creo que también pueden responder Ismenia y Grecia, y con eso iríamos avanzando hacia el cierre, claro. Bueno, habría que discutir un poco qué significa esto de sentar las raíces, ¿no? Evidentemente, en la época en que yo me fui a México, principio de la década del 80, no había dónde estudiar educación matemática en Argentina. Y ahora hay maestrías y doctorados y especializaciones, etc. Entonces, en ese sentido, creo que hemos avanzado mucho. Acá tuvo mucha difusión, mucha influencia los trabajos de Brousseau, y se incorporaron con distinto nivel de rigurosidad, diría yo, a producciones de apoyo curricular y a los libros de texto. Entonces, cuando digo distinto nivel de rigurosidad es porque lo que hablábamos antes de la producción de esas ingenierías tan maravillosas, después es todo un estudio que entiendo que no está terminado, el tema de la reproductibilidad. ¿En qué condiciones, en otro país, o en otra cultura, o en otra escuela, aún en Francia mismo, en qué condiciones se tienen que dar para que esa actividad se pueda reproducir? Entonces, también como hay
pocas posibilidades, aquí por lo menos, de que los docentes tengan espacios de trabajo institucionales reconocidos en las escuelas, está muy presente la organización de las clases, digamos, en función del libro de texto. Entonces, hoy toca la página 17. Y hay una dinámica que yo creo que en algún momento intenta copiarse un poco de las situaciones, donde primero se actúa y después se intercambia, etc. Pero, bueno, están muy condicionados los libros de texto en general. Por supuesto que siempre hay casos excepcionales, pero yo creo que falta mucho trabajo todavía. Muchas gracias, Vilma. Numeria, Grecia, sobre esta pregunta. Sí, yo creo que tenemos una producción muy grande de material accesible a través del Internet. Y entonces, cuando uno está más o menos centrada en un marco teórico, en un enfoque cuyo desarrollo es laborioso, te aparecen miles de otras posibilidades y miles de otras alternativas, y eso hace muy difícil que una perspectiva en particular pueda desarrollarse y pueda consolidarse. Cuando me hablan de raíces, a mí me da la impresión de que son una consolidación. Y creo que actualmente el panorama de la investigación en educación matemática es tan amplio y es tan diverso y es tan surtido teórica y experimentalmente que hace muy difícil consolidar un enfoque en particular como el de Brousseau, que para mí es sumamente valioso. Gracias. Sí. Yo creo que no se trata de consolidar un solo enfoque. El de Brousseau es muy valioso, pero hay otros enfoques. Está la aprendiendo a mí, con su juego de marcos. Muy interesante. Está Chevalard con las praxeologías, que se complementan ese tipo de marcos teóricos. Pero decir que está consolidada el trabajo de Brousseau es mucho decir. Es mucho decir, porque la gente que ha estudiado en los doctorados, en los magísteres, ellos han tenido alcance, han tenido alcance a los marcos teóricos. Pero la gente que no ha accedido a este tipo de estudio se queda un poco al margen. Pero los estudiantes de doctorado y de, como dije antes, ellos están haciendo trabajos. Pocos, pero están. Ok. Teresita, palabras al cierre. Palabras al cierre, justamente. Yo quisiera resaltar dos ideas que nuestras panelistas han destacado de la obra y el legado de Guy Brousseau para ir cerrando. La primera de ellas es el hecho de que él en su concepción de enseñanza de la matemática, él vislumbró una manera de que el trabajo de la enseñanza de la matemática se convirtiera en una disciplina científica, en un campo de investigación, que como bien señalaban nuestras panelistas, tiene un objeto de investigación, ¿cierto? Una metodología y marcos teóricos, tiene conceptos, aquellas nociones que fueron apareciendo en nuestra conversación. Y la otra idea es que Brousseau se hizo rodear de muchas personas que trabajaron en forma colaborativa con él, ¿cierto? En estos institutos de investigación en Francia, y que después se fueron extendiendo sus ideas hacia el resto de Europa y llegaron a América, ¿cierto? Y en ese trabajo colaborativo también participaron profesores de colegio, que como bien decía alguna de ellas, llegaban a estos IREM a presentar sus dificultades
Y seguramente que lo más probable es que desde ahí es que fueron surgiendo estos fenómenos didácticos que también forman parte de la teoría de la didáctica de la matemática. Sí, esos dos puntos quisiera, y de la investigación, esos dos puntos quisiera resaltar como para ir cerrando ya y agradeciendo, primero que nada, a nuestras invitadas, ¿cierto?, por relatarnos sus experiencias y su trayectoria también, por su trayectoria además, a Xochitl por haber abierto este espacio de discusión y de reconocimiento a una persona que nos convoca, que hoy día nos convoca y que nos está convocando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y eso, Apolo, ¿tú quisieras dar como las palabras finales? Dilma, a nuestra invitada extranjera de Allende de los Andes, tus palabras finales. Yo les quiero agradecer y me parece muy, muy importante este tipo de reflexión, en realidad, porque no hemos, no hay espacio, digamos, para hacer un desarrollo teórico, pero recuerdo una de las cuestiones que decía Guy, muy importantes, es que la matemática es un terreno, decía él, particularmente fértil para que los niños, desde muy temprana edad, empiecen a valorar, digamos, y a tener acceso a la verdad. Como que no hay tantas miradas diferentes, ni tantas percepciones, y bueno, eso me parece también muy importante. Muchísimas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias, Dilma. Ismenia. Bueno, yo quiero decir que yo tuve 2 profesores directores de mi tesis. El primero, François Plumenage, que en paz descanse, se lo llevó el COVID. Y Raymond Duval, que era el psicólogo que diseñó la teoría de los registros semióticos. Muy interesante, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza universitaria y secundaria. Y para François Plumenage decía, no hay didáctica sin matemáticas. Era su sin matemáticas no hay ni una posibilidad de hacer didáctica. Así que me quedo con esas frases un poco rotundas. Muchas gracias, Ismenia. Grecia. Bueno, quiero aprovechar también de agradecer a la Xochitl, que fue una institución a la que yo pertenecí por unos cuantos años, así que tengo harto cariño. Y yo creo que me gustaría que se pudiese impulsar acá en Chile una mayor difusión en distintos ámbitos de las, tal vez no directamente la obra de Brousseau, pero de escritos que tengan que ver con esta concepción, con este enfoque, que me parece importante porque de alguna manera propone confrontar al estudiante con una realidad y no necesariamente con una autoridad de un profesor o con la burla de los compañeros, etc. En ese sentido, el montaje de las situaciones didácticas de alguna manera genera posibilidades muy importantes y me gustaría que muchos más docentes tuvieran acceso a este tipo de propuestas, ya sea a través de material escrito, que siento que hay poco, o a partir de estas instituciones de educación superior que hacen los doctorados y que hicieran también más capacitación para tanto a nivel de formación de docentes como de actualización. Creo que sería muy importante una gran corriente a partir, digamos, de este intento de homenajear a nuestro profesor, de poder difundir algunas ideas básicas que son importantes de ir
asimilando, que no son fáciles de asimilar, pero que promueven formas mucho más eficientes y más productivas de enseñanza, en el sentido de que los niños disfrutan más de su conocimiento, se hacen más responsables y se sienten realmente los creadores de su propio conocimiento. Ese sería el ideal. Muy bien, pues. Muchas gracias, Dilma, Ismenia, Grecia. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias a Soledad, Fidel y todo el equipo que está atrás de esto, Rodrigo, y damos por finalizado este conversatorio de homenaje a Guy Rousseau. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Chao, chao, muchas gracias. Adiós.